Hola chiques, muy buen día. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de sistema reproductor femenino. Y para esta clase esperamos comprender la anatomía del sistema reproductor, así como la fisiología hormonal de este y comprender las características fisiológicas de los ciclos ovárico como uterino, ¿ya? Y esperamos poder responder las siguientes preguntas, como por ejemplo, si una hembra de mamífero desarrolla un tumor de adenohipófisis, podría presentar alteración de la actividad ovulatoria, secreción de estrógenos, producción de folículos primarios. Vamos a ver cuál de las siguientes es la alternativa correcta y su fundamento, así como el gráfico muestra los niveles plasmáticos de hormona luteinizante. Recordemos una pequeña pincelada del sistema reproductor masculino, en donde la LH, la hormona luteinizante, también tenía una función en este sistema reproductor masculino, en donde estimulaba las células de Leydig para producir testosterona. ¿Ya? Entonces ahora pasamos al sistema reproductor femenino en donde vemos los niveles plasmáticos de esta hormona luteinizante en el gráfico en tres grupos de mujeres sanas entre 18 a 22 años con ciclos ováricos de 28 días. Sabiendo que el grupo uno corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? Vamos a responder estas preguntas después de ver los conceptos teóricos. Y vamos a continuar con anatomía del sistema reproductor femenino. ¿Ya? En esta imagen podemos ver la anatomía interna del sistema reproductor femenino. ¿Ya? La anatomía de esta va a constar de la vulva, que va a ser la porción externa que está en contacto con el exterior, que contiene los canales u orificios que van a dar hacia el interior, como el conducto vaginal o vagina, que tiene una serie de pliegues, ¿cierto? Y rugosidades, en donde ascendiendo por la vagina nos encontraremos con el útero. El útero que vemos acá, les voy a delimitar con lápiz el útero que vemos acá. Y este útero, denme un momento, voy a poner un marcador. Ahí sí. El útero consta de dos partes. Una es el cuerpo principal. El cuerpo principal es esto, ¿ya? Todo esto que les estoy pintando ahora. Y la otra parte del útero es el cuello del útero. El cuello del útero es esta porción más delgada, ¿cierto? Esta porción con un conducto un poco más angosto que se le denomina cuello uterino o cervix, ¿ya? Ascendiendo por el útero, acá están las paredes uterinas a los costados, ¿cierto? Y la porción superior del útero. Y hacia los laterales encontramos las trompas de falopio, oviductos o conducto uterino, ¿ya? Este conducto va a ser un canal de comunicación, ¿cierto?, hacia el ovario. Acá tenemos el ovario en donde va a ocurrir la gametogénesis, en donde va a ocurrir la formación de gametos o células sexuales. Recordemos que las células sexuales son estas células que son las que van a participar en la fecundación. En el caso de las células sexuales masculinas, estamos hablando de espermatozoides, y en el caso de las células sexuales femeninas, estamos hablando del ovocito, ¿ya? Y el ovario es el encargado de hacer madurar estos ovocitos. Y recordemos que para las siguientes clases de mitosis y meiosis, las células sexuales tienen una característica y es que tienen 23 cromosomas, a diferencia de todo el resto del cuerpo que tiene 23 pares, ¿ya? Entonces tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Y las células sexuales tienen 23 y 23 para que al unirse estas dos formen los 46, ¿ya? Entonces, ya reconociendo las características anatómicas de cada una de estas, vamos a pasar a ejemplificarlas, vamos a pasar a verlas en más detalle.
Entonces acá tenemos un ovario, ¿cierto? Este ovario es cierto que tiene una forma como de almendra. Y los ovarios, perdón, sí, los ovarios son los encargados de producir ovocitos, las células sexuales femeninas. Los ovarios miden entre 2 a 3 centímetros de diámetro, tienen una forma de almendra, se encuentran muy cerca de las trompas de falopio, pero no están en contacto directo con ellas. La trompa de falopio, ¿cierto? Que es este conducto o oviducto o conducto uterino, se ensancha y además extiende unas ramificaciones, las cuales se denominan fimbrias, ¿ya? Y estas no están directamente unidas a el ovario, sin embargo pueden entrar en contacto con el ovario en cuanto se produzca la liberación del ovocito, ¿ya? Y en los ovarios es en donde tenemos los ovocitos primarios que van a ser estos ovocitos o estas células con las que nacen las personas que nacen con ovarios, ¿ya? Las personas que nacen con ovarios nacen con una cierta cantidad de ovocitos primarios. Y estos ovocitos primarios son cerca de entre 1 a 2 millones y estos maduran, se gastan, se eliminan hasta que llega un punto en donde no quedan más ovocitos primarios. Es ahí en donde la persona es infértil ya que no tiene células sexuales que se puedan fecundar y es ahí en donde cuando se terminan comienza la menopausia, ¿ya? Entonces tenemos un ovocito primario y este ovocito primario va a ser envuelto por un folículo. Un folículo es una estructura compuesta de células teca y células granulosas que van a envolver al ovocito. Y comenzamos con un folículo primordial, el cual va a madurar para pasar a ser un folículo primario y luego un folículo secundario y luego un folículo terciario de Graf para poder eliminar a este ovocito que ya maduró, ya no es un ovocito primario en este punto, acá en este punto es un ovocito secundario, ¿ya? Y en la superficie de los ovarios se pueden observar cavidades llenas de líquido, denominadas folículos, que es el lugar en donde se encuentran los ovocitos secundarios, ¿ya? Hay un ovocito por cada folículo, ¿ya? Y es acá en donde van a madurar para poder ser fecundados. Y una vez que se fecundan, ya no son ovocitos, sino que pasan a ser óvulos. En los ovarios también se producen hormonas sexuales como la progesterona y el estrógeno, responsables del proceso de reproducción y regulación de los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios son aquellos que están presentes en la pubertad, ¿ya? El hecho de que se comiencen a liberar hormonas sexuales comienza a gatillar cambios fisiológicos ya en las personas. Y dentro de estos cambios que podemos encontrar producto de las características sexuales que se comienzan a desarrollar producto de las hormonas, es el desarrollo de glándulas mamarias, la maduración de los órganos sexuales y la acumulación de grasa en algunas zonas, por ejemplo, en la zona de las caderas, en el caso de las personas que nacen con ovarios, que da esta morfología anatómica o esta forma anatómica en forma como de pera, ¿ya? Las personas que nacen con ovarios tienden a almacenar grasa cerca de las caderas, mientras que las personas que nacen con testículos tienden a almacenar grasa cerca de los hombros. Es por esto que las personas que tienen ovarios tienden a caer de cadera, tienden a caer como de pompas cuando se caen y las personas que nacen con testículos tienden a caer de cara por la distribución del peso corporal. Y eh, a modo de recordatorio, el término óvulo ha sido utilizado de manera indistinta para referirse a los ovocitos secundarios. Sin embargo, es necesario aclarar que solo cuando el ovocito es fecundado es cuando pasa a llamarse óvulo. ¿Ya? Y acá tenemos el recorrido del ovocito. Este ovocito
es tomado por un folículo primordial, pasa a madurar en un folículo secundario, un folículo terciario y luego es eliminado como un folículo tipo 2 perdón, no un folículo secundario, perdón, un ovocito secundario, ahora sí. El folículo grafiano elimina el ovocito 2, ¿ya? Y este ovocito secundario va a ser desplazado, va a ser movilizado hacia la primera porción de las trompas de Falopio o oviductos. Y estos conductos, los oviductos, trompas de Falopio o trompas uterinas, son conductos que están unidos a cada lado de la parte superior del útero. Tienen una longitud entre 10 a 12 centímetros y el extremo de las trompas que está libre se ensancha rodeando al ovario, extendiendo estas prolongaciones denominadas fimbrias. Y las fimbrias capturan los ovocitos secundarios cuando salen de los ovarios y a través de ellas se comienza a desplazar este ovocito y permanece en la porción más ancha entre 12 a 24 horas para poder ser fecundado por el espermatozoide. ¿Ya? Acá vemos cómo los espermatozoides van ascendiendo por el cuello uterino o cervix, ascienden por las paredes uterinas y hasta llegar a la porción más con una longitud más grande del oviducto, en donde se encuentra el ovocito secundario para fecundarlo. ¿Ya? Y este ovocito les mencioné en un principio que se mueve, pero no se mueve de manera simple, sino que se mueve gracias a la acción de unas microvellosidades a las cuales llamamos cilios, que son pelitos o prolongaciones de las membranas plasmáticas de las células del conducto uterino, las cuales van a movilizar, van a empujar a este ovocito para que éste se pueda mover hacia las porciones eh, más cercanas al útero de este conducto. ¿Ya? Y vemos acá el trayecto del ovocito desde el ovario, ¿cierto? El ovocito es tomado por un folículo primario, madura para ser un folículo secundario, acá madura un ovocito tipo 2 y este ovocito es liberado, ¿ya? Este ovocito secundario es liberado para poder ser transportado por los cilios que están en el conducto uterino hacia esta porción en donde pueden permanecer entre 12 a 24 horas. ¿Para qué? Para poder ser fecundados por el espermatozoide. Y una vez que es fecundado, este se lleva, ¿cierto? Este se transporta hacia el, el útero, las paredes uterinas en donde se va a implantar. Y en esta imagen podemos ver representados todo el flujo, todo el recorrido que hacen los ovocitos. Ya estos son más pequeños de lo que se ven en representado en la imagen. Ya es una imagen esquemática. Y estos ovocitos van a ser transportados en caso de ser fecundados. Es acá en donde se van a implantar en las paredes uterinas para dar crecimiento, dar nutrición a este embrión. ¿Ya? Y van a crecer, se van a implantar en el útero, en donde este se sitúa en la parte baja de la pelvis, entre la vejiga y el recto. Sus paredes tienen una fuerte musculatura que está dividida en dos partes. Como les había mencionado, el cuerpo principal, en donde podemos ver las paredes laterales y la parte superior, en donde en las paredes laterales se va a alojar el óvulo fecundado, ¿ya? Y en la parte que vemos más abajo se encuentra el cuello uterino o cervix, que es la parte que se encuentra más baja en contacto con la vagina. En esta parte, ¿ya? Y el útero cumple las funciones de contener al embrión, la placenta, la bolsa de líquido amniótico y en el momento del parto
el cuerpo principal se contrae para poder generar el movimiento, para poder impulsar a este organismo, a este individuo que va a nacer. Y en los humanos se le llama embrión desde la concepción hasta la octava semana. A partir de la novena se le denomina feto, ¿ya? Y lo que vemos acá es el proceso en el cual se libera el ovocito, ¿cierto? Y acá vemos la fertilización, en donde llega un espermatozoide. Y una vez que es fecundado, este óvulo se comienza a dividir. Se comienza a dividir en distintas células hasta llegar a un estadio de mórula, ¿cierto? En donde sigue generando esta división para pasar a ser blastocisto. Y este posteriormente se implanta en las paredes uterinas para que estos reciban nutrición y distintos factores ambientales que permitan su crecimiento. Y luego continuamos con la vagina. Como les mencioné, el cuello uterino o cervix contenía contacto con la vagina. Y esta va a estar formada por tejido muscular cubierto por membranas mucosas, que forma pliegues como les había mencionado en un principio. Y esto le proporciona elasticidad. Las paredes de la vagina producen secreciones para poder mantenerla húmeda y lubricada. Y es el canal por el que nace el individuo durante el parto. También sale el flujo menstrual y permite las relaciones sexuales. Y luego de eso tenemos las estructuras externas, en donde encontramos la vulva, que contiene los órganos externos del sistema, dentro de los cuales podremos encontrar monte de Venus, labios mayores, menores, clítoris y vestíbulo. Entonces el monte de Venus que vemos acá, ¿cierto? Es un monte, es una prominencia, ¿cierto? Con respecto al horizontal, este monte está compuesto de principalmente tejido adiposo, y esto para poder generar una protección a las estructuras óseas que puedan estar bajo esta, ¿ya? Los labios mayores están formados por tejido adiposo también, tejido adiposo o grasas. Tienen glándulas sebáceas y terminaciones nerviosas. Junto con el monte de Venus delimitan externamente a la vulva, ¿ya? Y en los labios mayores es en donde va a crecer vellosidad en la pubertad. El clítoris que vemos acá está formado por tejido nervioso y eréctil, ¿ya? Lo que lo hace altamente sensible al tacto y es el sitio en donde se produce el placer sexual, ¿ya? Al estar altamente inervado, esto se refiere a que, y al ser un tejido nervioso, se refiere a que tiene muchas terminaciones nerviosas, por lo tanto es sumamente sensible. Y el hecho de ser eréctil significa que cuando llega el estímulo sexual, aumenta el flujo sanguíneo generando una erección o una prominencia o el hecho de que se levante esta estructura. Los labios menores que vemos acá son una serie de pliegues de la piel que son sumamente delicados, también tienen terminaciones nerviosas por los cuales son sensibles, también poseen glándulas sebáceas y se encuentran rodeando el vestíbulo vaginal y el clítoris. Y luego tenemos el vestíbulo vulvar o vestíbulo vaginal, en donde se encuentra entre los labios menores y presenta una musculatura que le permite cerrar la entrada a la vagina y también posee glándulas las cuales van a producir líquido para poder mantenerla lubricada. Y aquí se encuentra la abertura de la vagina, ¿cierto? Que iba a permitir el alumbramiento, la salida de la menstruación y las relaciones sexuales. Y dentro del vestíbulo y sobre la vagina vamos a encontrar la uretra, que permite la salida de orina, ¿ya? La excreción de orina. Acá vemos de una forma más gráfica las estructuras del canal vaginal, ¿cierto? Acá vemos en una línea segmentada lo que pasarían a ser los labios menores. Vemos el canal de la uretra y acá vemos el clítoris, que es esta estructura eréctil, ¿cierto? Que posee
brazos que se extienden hacia los costados y una prominencia hacia la porción superior. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a ver la fisiología del ciclo ovárico y posteriormente de esto vamos a ver la fisiología del ciclo uterino. Entonces, el ciclo ovárico. Acá vemos un ovario, ¿cierto? Que tiene los ovocitos y estos ovocitos van a ser envueltos por un folículo. ¿Ya? Este folículo va a madurar para ser un folículo primario, a pasar a ser un folículo secundario, a un folículo terciario o grafiano, y este finalmente se va a romper liberando el ovocito y además, luego de esto, una vez que se rompe, se va a convertir en un cuerpo lúteo, el cual va a liberar hormonas y posteriormente va a morir o desintegrarse, pasando a ser un folículo grafiano, ¿ya? Perdón, a un cuerpo albicans, eso. Entonces pasamos de un cuerpo lúteo a un cuerpo albicans y pasamos de tener un ovocito primario a un ovocito secundario que está acá, que ya es liberado, ya está maduro. Y esto gracias a la maduración dentro del folículo primario secundario. Y esto ocurre cada mes. Y acá hay algo que es importante mencionar y que en muchos gráficos no se representa de la manera esquemática, ya que es muy difícil representar de la siguiente manera, ya que no son solamente un folículo que se está generando. No es solamente, perdón, no es solamente un ovocito que se toma para envolverlo en un folículo para que madure. No, sino que son cerca de 15 a 20 ovocitos que son tomados por un folículo para madurar. Luego de esto, hay un proceso en donde se selecciona el mejor ovocito y es este el que se va a seguir madurando para poder ser liberado, ¿ya? Y los otros que quedaron a medias mueren, ¿ya? Entonces se lo voy a dibujar en otra imagen, acá. Entonces en nuestro ovario tenemos un montón de ovocitos envueltos por folículos, ¿cierto? Que están madurando. Sin embargo, hay uno que va a alcanzar una mayor maduración. Y este que alcanza una mayor maduración, cuando el factor hormonal disminuya, va a ser este el cual resista. Este va a resistir y los demás van a morir. Y este resistiendo y siguiendo su proceso de crecimiento va a liberar hormonas para que finalmente estas hormonas hagan que se genere una reacción que va a hacer que este madure aún más y finalmente pueda liberar su ovocito hacia las trompas de falopio, hacia las fimbrias de las trompas de falopio. ¿Ya? Entonces, si bien es uno el que habitualmente se representa en todo el ciclo, son alrededor de 15 a 20 que se hace madurar de manera habitual, de manera constante, y luego de esto solamente queda uno, que sería el folículo dominante. Entonces ahora vamos a ver el proceso hormonal y endocrino que está detrás de esto. Tenemos dos principales protagonistas antes de comenzar este proceso, que es el eje hipotálamo hipoficiario, en donde el hipotálamo va a liberar hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, y esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a llegar hacia la hipófisis. En la hipófisis va a producir que la hipófisis libere dos hormonas, las cuales van a ser FSH y LH. La FSH y LH van a ir por todo el sistema circulatorio, ¿cierto? Por todo el sistema endocrino y van a llegar hacia los ovocitos, perdón, hacia los ovarios. Y es en los ovarios en donde va a estar su función, en donde van a estar las células con el receptor para FSH y LH. Entonces,
La FSH y LH van a inducir la maduración del folículo, el folículo que contiene el ovocito. Este folículo pasa de un folículo primordial a un folículo primario, a un folículo secundario, y estos folículos van a liberar estrógeno o van a liberar estradiol, que es un tipo de estrógeno. Y la liberación de estradiol va a tener un feedback negativo. ¿Qué significa esto? Va a hacer que haya una menor acción del eje hipotálamo hipoficiario y por lo tanto va a disminuir la FSH y va a disminuir la LH y por lo tanto va a ser el factor que va a hacer, va a producir una menor actividad de los folículos, ya los folículos primarios y secundarios que se estaban formando. Por lo tanto, los que no estaban formados completamente, como veíamos acá, los que no son el folículo dominante, los que estaban a medias en su crecimiento, van a morir y solamente va a quedar el folículo dominante, el folículo más grande, más desarrollado. Y una vez que queda el folículo dominante, este folículo dominante va a liberar nuevamente estrógeno. Y ahora el estrógeno va a tener un feedback positivo. Es un gran complejo del sistema reproductor femenino porque el estradiol en algunos puntos, en ciertos niveles, tiene un feedback negativo y en otros niveles tiene un feedback positivo. ¿Ya? Y vamos a ver que el estrógeno ahora va a ser como un buen feedback positivo, va a aumentar la actividad del eje hipotálamo hipofisiario. Específicamente va a aumentar la sensibilidad de la hipófisis ante la GnRH. Entonces va a llegar la GnRH y esta va a hacer que se produzca más FSH y más LH. Y esto va a inducir a la maduración final del folículo, que ya no es ni primario ni secundario, sino el folículo dominante. Y este folículo va a madurar para pasar a ser un folículo grafiano terciario y este folículo va a liberar el ovocito. Y luego de esto, de la liberación del ovocito, además el estrógeno va a tener una acción en las paredes uterinas. ¿Por qué? Porque acá vemos que se liberó el ovocito, ¿cierto? Se liberó el ovocito. Por acá anda, lo dibujé más grande, es más pequeño en escala, ¿ya? Pero lo dibujé más grande para que lo vean. Se liberó el ovocito y va a andar por acá cerca de 12 a 24 horas. Y si es que es fecundado, va a ser trasladado, va a ser enviado hacia las paredes uterinas. Y para ello, el estrógeno lo que va a hacer es aumentar el grosor de las paredes uterinas para poder captar este ovocito, ¿ya? Y este óvulo, perdón, porque ya va a estar siendo fecundado. Y además, el cuerpo lúteo, que se da con la liberación del ovocito, el cuerpo lúteo va a comenzar a liberar inhibina y progesterona. ¿Y por qué va a liberar inhibina y progesterona? Va a liberar inhibina para tener un feedback negativo. ¿Ya? Esto quiere decir que le va a enviar una información al eje hipotálamo hipoficiario de que ya se liberó el folículo, perdón, ya se liberó el ovocito y yo no necesito hacer que sigan creciendo folículos porque ya tenemos un ovocito por acá dando vueltas. Entonces ya no necesito que manden información para que, o manden hormonas para que maduren los folículos. Porque el último folículo que quedaba, que era el folículo dominante, ya no necesita seguir madurando porque ya liberó lo que contenía. Y esto va a pasar a ser un cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a liberar inhibina para que, como les mencioné, no se sigan produciendo estos folículos o no sigan madurando. Y la progesterona lo que va a hacer es también tener una acción sobre las paredes uterinas. ¿Qué función va a tener? La función de aumentar la cantidad de vasos sanguíneos que llegan y aumentar la nutrición que llega a las paredes uterinas para que, en el caso de que se fecunde este ovocito,
haya una implantación de este embrión y este embrión pueda ser nutrido, pueda ser captado por las paredes uterinas, ¿ya? Todo esto es el ciclo ovárico en donde producimos el ovocito, ¿cierto? Y tenemos todo este complejo hormonal que es regulado. Y acá vamos a ver cada una de las fases. Tenemos una fase folicular, una fase ovulatoria que está en medio y una fase lútea, ¿ya? Entonces, en nuestra fase folicular es en donde están madurando los folículos. Tenemos un ovocito que es captado por un folículo primordial para pasar a ser un folículo primario, para pasar a ser uno secundario, a uno terciario que libere su ovocito. ¿Qué pasó de ser un ovocito tipo 1, perdón, un ovocito primario a un ovocito secundario? ¿Ya? Y como les mencioné, estos folículos van a comenzar a liberar estrógenos. Y acá vemos un aumento de estrógenos. Luego, luego lo que va a ocurrir con este aumento de estrógeno es una ligera disminución de la FSH. Y acá vemos la disminución de la FSH producida por la hipófisis. Y luego el folículo dominante va a enviar estrógeno produciendo este feedback positivo, que va a producir una mayor sensibilidad de la hipófisis y por lo tanto una mayor producción de LH y de FSH, y esto va a producir la liberación del ovocito. Una vez que se libera, el folículo pasa a ser un cuerpo lúteo que comienza a producir progesterona. Acá vemos la progesterona que está quietita hasta que transformamos en un cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo comienza a producir progesterona. Y la progesterona e inhibina van a tener una acción inhibitoria sobre el feedback, van a tener una función de feedback negativo en donde vamos a tener una disminución de FSH y LH y por lo tanto vemos después de la ovulación dos descensos en esta hormona. ¿Sí? Y además vemos que esta progesterona va a producir un aumento nuevamente del tejido del útero y una mantención y nutrición de este. Y en este punto también vemos que el estrógeno va a producir un crecimiento de las paredes uterinas, ¿ya? Entonces, si vemos solamente el estrógeno se comienza a producir cuando maduran los folículos. El estrógeno tiene una ligera disminución porque mueren algunos folículos producto del feedback negativo, pero se sigue produciendo. Luego el folículo dominante sigue produciendo estrógeno y ocurre este feedback positivo en donde hay un aumento de LH y FSH. Luego de que ocurre la muerte de este folículo, el estrógeno comienza a disminuir, ¿cierto? Ya no es producido por el folículo, sino que tenemos este descenso que después es producido por el cuerpo lúteo, ¿ya? Que produce estrógeno, progesterona e inhibina. Perdón, tenemos un aumento del estrógeno producto de la liberación del ovocito, ¿cierto? Y el cuerpo lúteo que va a producir progesterona e inhibina, ¿ya? Por la parte de la FSH y LH, estos tienen un ritmo más o menos continuo hasta que el estrógeno produce un feedback positivo y produce este pic, este aumento, ya que se da en la fase, acá no está marcado, pero se lo voy a marcar yo. Esta es la fase ovulatoria, en donde ocurre la ovulación, que es la liberación del ovocito, y este pic de LH y FSH. Y por la parte de el útero, el ciclo uterino va a comenzar con el término del ciclo anterior. Es decir que acá, si es que no hubo fecundación, si es que no ocurrió nada, el cuerpo lúteo va a dejar de producir progesterona y por lo tanto se va a dejar de mantener las estructuras de la pared uterina y lo que esto conduce a una
un desprendimiento de la pared uterina o una, una remoción de estas paredes que contienen musculatura y contienen vasos sanguíneos, y esto se va a eliminar por el ciclo menstrual por la vagina, ¿ya? Entonces es por ello que se elimina sangre en el periodo menstrual, ya que esto ocurre a causa de que no hubo una fecundación y por lo tanto no se necesita tener una pared gruesa para poder unir a este embrión, ¿ya? O para poder sujetar, para poder almacenar a este embrión. Entonces, si no hay fecundación, la progesterona disminuye y esto gatilla el sangrado. Y acá vemos el sangrado en la primera fase. Entonces acá tenemos la fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretora, del útero, ¿ya? La fase menstrual es en donde la menstruación va a hacer que se desprenda esta pared que es abundante en sangre y musculatura. La proliferativa va a estar dada por el estrógeno, ¿cierto? Que va a inducir el crecimiento de las paredes del útero, y la fase secretora va a estar dada por la progesterona, que va a hacer que haya un aumento de nutrientes y un aumento de la afluencia de vasos sanguíneos hacia este punto. ¿Sí? Entonces, bueno, cualquier duda también me lo pueden dejar en los comentarios, pero es este ciclo el cual se va repitiendo de manera constante. Y tenemos fase folicular en donde maduran los folículos, fase ovulatoria en donde se libera el ovocito, fase lútea en donde tenemos el cuerpo lúteo liberando hormonas. Y por la parte del útero tenemos fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Y vamos a dar una breve recapitulación de esto, en donde podemos ver que el hipotálamo es quien va a liberar GnRH, y la GnRH va a estimular a la hipófisis para que ésta libere a su vez FSH y LH. Y la hipófisis va a tener su acción, o las hormonas, perdón, de la hipófisis van a tener su acción en los folículos para que estos comiencen a madurar y liberen estrógeno. Y este estrógeno va a tener un feedback negativo. Esto quiere decir que va a tener una disminución de la producción de FSH y LH, lo cual va a producir la muerte de algunos folículos y la mantención del dominante. Y luego de que el dominante se mantiene y sigue produciendo estrógeno, vamos a tener un feedback positivo, en donde va a haber un aumento ahora de FSH y LH. Y este aumento va a producir la ovulación o liberación del ovocito. Además, van a producir progesterona en el caso de la liberación, y el cuerpo lúteo van a producir progesterona, lo cual va a inducir a cambios en las paredes uterinas que van a hacer que aumente, bueno, el estrógeno va a hacer que estas paredes se engruesen, y la progesterona va a hacer que aumenten los flujos sanguíneos, aumenten la cantidad de arterias que van hacia allá, y así como los nutrientes, ¿ya? Y en la fase proliferativa es en donde la FSH hace que, perdón, en la fase folicular, perdón, es en donde la FSH va a hacer que maduren los folículos. Y estos folículos van a liberar estrógeno. El estrógeno va a tener su función en la fase proliferativa, en donde el estrógeno va a hacer que crezcan estas paredes. Acá voy a devolverme un poco. El estrógeno va a hacer que crezcan las paredes del útero, ¿ya? Y luego, en la fase ovulatoria, va a haber un aumento de LH, ¿cierto? Que va a gatillar la ovulación,
Y este aumento de LH va a gatillar la ovulación y cuando se libera el ovocito también se libera progesterona. Y luego el cuerpo lúteo, en la fase lútea, comienza a liberar más progesterona, lo cual va a gatillar la fase secretora, en donde va a ir a un aumento de vasos sanguíneos que van a secretar nutrientes a las paredes para poder nutrir al embrión. Y en caso de no ocurrir, la progesterona comienza a disminuir. En caso de no ocurrir el embarazo, comienza a disminuir la progesterona y la disminución de la progesterona causa la menstruación o la fase menstrual en donde hay un desprendimiento de las paredes del endometrio y esto hace que haya una liberación de musculatura así como de sangre producto del flujo menstrual. ¿Sí? Y esto se debe a que hay una disminución de la progesterona ya que muere el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo que teníamos acá muere convirtiéndose en un cuerpo albicans para poder degradarse. Y finalmente tenemos nuevamente todo esto graficado. La GNRH que va a estimular a la glándula pituitaria o hipófisis, o más específicamente la productora de FSH y LH que es la adenohipófisis. Y esto va a hacer que se produzca en la maduración del folículo y este libere estrógeno. Este estrógeno va a tener una función en la fase proliferativa, ¿cierto? Va a aumentar la pared del útero y también va a tener un feedback negativo, acá que vemos en rojo, el feedback negativo. Y luego, una vez que mueren los demás folículos y queda el dominante, vamos a tener un feedback positivo. Y este feedback positivo va a aumentar la FSH y LH producida por la adenohipófisis o glándula pituitaria o hipófisis a grandes rasgos. Y esto va a gatillar la ovulación. ¿Ya? Y esta ovulación va a producir la liberación de progesterona y estrógenos e inhibina. ¿Ya? En el caso de que se transforme el cuerpo, el folículo en un cuerpo lúteo. Y esta progesterona va a gatillar la fase secretora, en donde van a haber un aumento de nutrientes, van a ir mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿cierto? Hay mayor cantidad de vasos sanguíneos que van a irrigar a esta estructura y se van a secretar nutrientes. Y en el caso de que no haya fecundación, la progesterona comienza a disminuir y por lo tanto hay una disminución o ya no hay mantenimiento de estas estructuras y por lo tanto se comienza a generar la menstruación en donde estas paredes uterinas se desprenden. Y vamos a dejar esto al menos hasta acá, esta clase hasta el momento, y vamos en la siguiente a ver preguntillas, ¿ya? Así que nos vemos en un ratito, espero les vaya muy bonito.